De lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. A propósito de males molestosos que vemos en la sociedad, queremos buscar el origen de algunos de ellos. Por ejemplo, la difamación y la injuria, sobre todo en la nueva modalidad a través de medios electrónicos. Como siempre, en base a ciencia e investigación, nada de suposiciones vacías. Y planteo una primera pregunta. ¿Cuándo y sobre qué empezaron las primeras conversaciones humanas? Como en todo, sobre nuestra aparición sobre la Tierra, hay quienes creen que el lenguaje es fruto de la evolución del animal hasta el hombre. Y otros, como Noam Chomsky, para quien algo tan maravilloso no podría venir de meros presupuestos evolutivos convencionales, el lenguaje nos sucedió de golpe y sorpresivamente, en una especie de suerte. A través de los hallazgos de un equipo internacional de investigadores, sabemos que no hay evidencia contundente del fenómeno biológico y cultural que hizo posible la revolución del conocimiento que derivó en el lenguaje, aunque es probable que las primeras conversaciones entre seres humanos surgieran entre 1,8 y 2,5 millones de años atrás, cuando fabricaban sus primeras herramientas. Un ejercicio de transmisión de conocimiento acerca de cómo manejar la piedra para cortar la carne de los animales. Hay unidad de criterio en la mayoría de los arqueólogos en que el idioma más antiguo del mundo es el sumerio, cuya escritura, llamada cuneiforme, se remonta a cerca del año 3200 a.C., mientras que los primeros jeroglíficos egipcios datan cerca de 3100 años antes de Cristo, que surgen para codificar el lenguaje. Ante algo tan maravilloso, es imposible cuestionar. ¿Desde cuándo el milagro del lenguaje está siendo empleado por el hombre más que para transmitir conocimientos, para chismear y dañar? Vamos a curiosear en la Biblia, que de sabiduría está repleta. Al menos en Levíticos 19:16 se advertía ya: no andarás de calumniador entre tu pueblo. En el libro de Ezequiel 22:9 decía: en ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre. En Efesios 4:31 advertían: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Tan antiguo como lo advierte este libro sagrado, hablar mal de otro es algo detestable, y le dedica por lo menos 70 versículos al hablar, bien o mal de otros, ser cautos e inteligentes a la hora de hablar, proferir mentiras o palabras engañosas, que podríamos resumir en esta frase: el que mucho habla, mucho yerra, y el que es sabio, frena su lengua, advirtiendo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. La Biblia dedica además unos 21 versículos entre Proverbios y Salmos a la lengua que emplea el hombre para alabar a Dios y a la misma vez, cito, la lengua insidiosa que deprime el espíritu, la lengua que habla del mal, la lengua en la que hay poder de vida y muerte, la lengua del sabio que la refrena, la lengua que protege la vida, las lenguas embusteras, la lengua que calumnia, la lengua que acusa, el lenguaje perverso. Para hacer este cuento largo corto, el hablar que le costó al hombre, sea un proceso evolutivo o un golpe de suerte, avanzó hasta nuestros días para desafortunadamente hacernos capaces de dañar la honra y el honor de los demás, convirtiéndonos en la primera especie de chismosos, despiadados, burlones, dañinos e inmisericordes digitales de toda la cadena evolutiva y en la historia de la civilización. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Martínez Brito, yo soy abogado de profesión y comunicador por convicción, y estaré por aquí pues compartiendo algunos de mis conocimientos con ustedes, y qué bueno que es en una casa a la que regreso. Gracias, José, bienvenido a Esfera Global en esta nueva temporada. Gracias, querida. Hemos estado hablando con la gente acerca del concepto de difamación e injuria. Hay distintos tipos de difamación.
vamos a conocerlos contigo. Sí, cómo no. Mira, esto es un tema súper delicado porque la gente no lo conoce. La gente dice o cree conocer lo que es una difamación y no sabe que hay 3 tipos penales de difamación. Está el tipo penal de difamación del 405 del Código Penal, que es el normal, el que pudiera ocurrir entre tú y yo. Está también el tipo de difamación establecido en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que es más para medios de comunicación. Y está el tipo penal de la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que es cuando ocurre, por ejemplo, a través de las redes sociales. Cada uno tiene penalidades distintas y cada uno se persigue de manera distinta. Por ejemplo, la difamación a través de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento está despenalizado completamente por tratados que ha firmado la República Dominicana. Por tanto, un periodista no pudiese ser condenado a cárcel por una difamación, solamente a penalidades económicas. Esto ya ha estado así en casi todos los países del mundo en los que hay democracia. Está también entonces el delito de difamación establecido en la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tomando en cuenta que cuando tú vas a cometer un delito de alta tecnología regularmente estás enmascarado por un IP o por un personaje falso o por un rostro que no necesariamente sea el tuyo, esto lo agrava y sí conlleva prisión de hasta 1 año. Y está la difamación en términos llanos, que es la que establece el Código Penal, y pues esta tiene una penalidad muchísimo más baja y regularmente es la que pasa de una esquina a otra en un barrio. ¿Cuándo una persona se convierte en difamador? Porque la gente cree que es muy difícil difamar. No, mira, aquí hay mucha gente que cree que con el hecho de decir supuesto, Esa es una pregunta que dicen te los tenía. rumores, se libera, Alegadamente. alegadamente se liberan del tipo penal de la difamación, y esto no es así. Porque es que el tipo penal de difamación, ya la jurisprudencia ha establecido que también cuando tú incitas a una persona a creer algo que tú estás estableciendo, como por ejemplo, mira, supuestamente se dice por ahí, y luego vienes con una difamación, y tú empiezas a sazonar esta verdad a medias o mentira completa, inmediatamente te conviertes en un difamador. Incluso si tú citas la fuente y estableces que esa fuente no tiene la credibilidad necesaria y aún así reproduces la información, igual te estás convirtiendo en un difamador. Y la injuria, también hay una confusión. Se tiende a tratar como si fueran términos iguales. Sí, mira, la injuria, yo creo que el ejemplo más chévere que te puedo dar de una injuria es lo que uno ve en las películas cuando te bajas a un juicio, levantas la mano y dices, juro ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si mientes, es una injuria. Por esto, en términos llanos, una injuria vendría siendo algo que por tu investidura debieran creértelo, sin embargo sigue siendo una mentira. Por ejemplo, que lo diga un notario público que tiene fe pública, que lo diga un alguacil que tiene fe pública, o que tú hables de una función tuya que tú ejerces y establezcas algo que no es cierto, esto pudiese convertirse en una injuria, pero lo mayor que tienes que ver es cuál es la finalidad, cuál es el motivo, cuál es el fin ulterior de lo que estableces. Y es aquí donde más que nada se prueba el dolo de la difamación y la injuria. Y uno siente que viendo casos con estados hermanos, repúblicas hermanas en Latinoamérica, realmente en la República Dominicana se puede hablar con mucha libertad, es fácil decir lo que uno quiera. ¿Cuáles son los límites de esa libertad de expresión? La gente piensa que puede usar todo el derecho que existe para decirlo todo. No, mira lo que sucede. En países como el nuestro, en los que gracias a Dios hay democracia, la censura previa no existe. Y esta censura previa es lo que la gente asume como un libertinaje de poder decir absolutamente lo que se le venga en gana. Porque la justicia funciona a posteriori, nunca a priori. Cuando una persona te manda una notificación a un medio de comunicación y te dice, por ejemplo, no puedes hablar de tal tema, esto es ilegal porque la censura previa está establecida en los tratados, está prohibida en los tratados internacionales que la República Dominicana ha firmado. Entonces es imposible decirte de qué no puedes hablar,
porque además de todo la mala fe no se presume. Y si tú, por ejemplo, me dices, mira, no puedes hablar de mí en tu programa, yo no necesariamente voy a cometer una difamación en tu contra. Y puedo mencionarte porque es mi libertad de expresión. Lo que no puedo tocar es temas privados, muy probablemente porque violentaría tu derecho a la intimidad, y tampoco puedo tocar temas que tengan que ver con mentiras o infamias sobre tu persona y que dañen tu moral y tu buen nombre. ¿Qué tanto influye el poder político sobre esa libertad de expresión? En el pasado reciente supimos, y todos conocimos casos de periodistas que fueron censurados, incluso salieron de los medios de comunicación, específicamente en los gobiernos del PLD, los últimos, ¿no? Según ellos acusaban, por presiones, salieron y están en las redes sociales y demás, periodistas muy, muy reconocidos. ¿Eso ha cambiado? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo tú lo sientes? No ha cambiado, simplemente no llegaron a censurarlos, sino que lo que hicieron fue conversar probablemente con comerciantes de la comunicación para que fueran excluidos, pero aún así ellos podían tomar un micrófono donde quiera, o pueden tomar un celular y grabarse y publicar lo que quisiesen. Yo creo que el último ejemplo de violación a la libertad de expresión que se vio en la República Dominicana fue aquel en el que una persona hizo una encuesta sobre a quién preferían, si a un expresidente o al diablo. Ganó el diablo y esa persona fue buscada en un helicóptero y fue apresado. En ese momento sí se violentó la libertad de expresión porque incluso hubo un apresamiento que no tenía absolutamente ningún tipo de asidero jurídico. Yo creo que es el último, claro, es el último ejemplo que recuerdo de que se le haya cercenado de manera drástica el derecho a la libre expresión de una persona. Luego de esto, sí he visto muchos procesos judiciales en contra de personas que, aunque mucha gente puede asumirlos como cercenar el derecho a la libre expresión, atemorizar o quizás, digamos, tratar de que te dé miedo hablar, yo no lo veo de esta forma porque todo el mundo, incluso los funcionarios públicos, tienen derecho a acceder a las herramientas que la justicia te pone a tu disposición. Vamos a una breve pausa de comerciales. ¿Cómo no? Continuamos.
¿Desde cuándo hablar mal de otro es un delito? Decía Cicerón, gran ciudad malidicente es la nuestra, ninguno escapa a la maledicencia. En la ley de las 12 tablas, la difamación aparecía como un tipo de delito específico que se refería a actos de violencia leves y sin consecuencias lesivas que no conllevaban a una pena capital. Así de antiguo. Los romanos, según la literatura, eran irónicos y siempre estaban ridiculizando o humillando a los demás, por sus defectos físicos o morales, fueran adversarios, conocidos o amigos. Y eso había que someterlo a derecho para reprimirlo, porque era desagradable para la sociedad. Lo hizo el pretor romano por medio de los edictos, que cuando traducimos del latín se leen, convicción para que no haya causa alguna de infamia. Bien que ya entendemos a qué se refería Cicerón. No hay sociedad alguna que admita como algo indefenso el hecho de difamar o injuriar, desde Oriente a Occidente. En 1962 todavía le faltaba mucho desarrollo e inventiva a la sociedad mundial y sobre todo a la latinoamericana, que se sobreponía de las dolorosas y prolongadas dictaduras, como para que alguno en este lado del hemisferio pudiera ser determinante o visualizara la evolución drástica y rápida que experimentaría el mundo en apenas décadas, con la llegada de la sociedad de la información y las famosas TICs, basada en el papel de las tecnologías como facilitadoras de la creación, distribución y manipulación de las informaciones en las actividades sociales centradas en la persona. Pero aún así, teníamos en la República Dominicana una ley sobre expresión y difusión del pensamiento promulgada en dicho año que sanciona las ofensas difamatorias e injuriosas. Siendo algo tan viejo, debería estar de más preguntarle a alguien si sabe cuándo está difamando o injuriando o si sabe que es una cosa y la otra, o a qué penas conlleva cada tipo de delito. Pero la realidad habla de otra cosa. Es como que no se entiende. Y ahora lo explicamos. El Código Penal Dominicano establece que la imputación de un hecho que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa es difamación. Más claro, cuando usted comunica públicamente de forma oral o escrita una información negativa, sobre todo si es una información falsa, que dañe el buen nombre, la fama y el honor de otra persona, usted es un difamador. Ponga atención en algo. Si lo que usted está comunicando se refiere a la vida privada del otro, poco importa que el hecho sea cierto o no. Siempre se reputará como hecho de mala fe suya. Da igual que lo haga en forma dubitativa, queriendo decir sin decir, insinuando de alguien sin decir expresamente su nombre, porque si ha informado lo suficiente como para que se entienda que está refiriéndose a él, de ser un simple chismorreo suyo, pasa a ser un delito. Sobre la injuria, dice nuestra ley penal que es cualquier expresión afrentosa, cualquier inculpación o término de desprecio que no encierre la imputación de un hecho preciso. Es sencillo. Si usted adjudica o atribuye a otros actos y hechos deshonrosos lo suficientemente gravosos como para dañar su honra y buen nombre, está injuriando. Y cuidado, porque el solo hecho de usar respecto de un tercero una expresión ofensiva o despectiva lo suficientemente seria como para dañarlo, es injuria. Converso con José Martínez Brito en Esfera Global sobre difamación e injuria. ¿Cómo se denuncia, cómo se interpone, ante qué autoridad cuando uno se siente víctima de difamación o injuria? Si tú entiendes que eres víctima de la difamación e injuria establecida en el Código Penal, vas a la Fiscalía pura y simplemente, incluso a los juzgados de paz, donde el fiscal del juzgado de paz, y ahí se puede dirimir el conflicto. Si es una violación a la ley de la expresión y difusión del pensamiento, lo primero que tienes que hacer es ir al canal de televisión o al canal de radio o a la emisora de radio y solicitar una certificación de que esto se dijo en ese lugar. Luego con esto vas a la Fiscalía e interpones otro tipo de acción. Siempre es acción privada. Es acción Ahora, privada. cuando pasa a ser crimen y delito de alta tecnología,
la denuncia puedes interponerla en la fiscalía, como puedes interponerla en la policía ante el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT. Entonces este DICAT hace una investigación y un informe, y con este informe entonces se genera una acusación, pero en este caso es de orden público. ¿Qué tan avanzados, y ahora vamos a entrar en la materia, porque el programa específicamente se concentraba más en el tema de delitos de alta tecnología? ¿Qué tan avanzados estamos en la República Dominicana que tanto se ha virtualizado el derecho penal, por decirlo de alguna manera? Yo creo que avanzados en crímenes y delitos de alta tecnología estuvimos hace 5 años. Pero como la tecnología es tan cambiante y la ley es tan rígida en países como los nuestros, que no son como los anglosajones, donde existe el common law, que la gente por sentencia se puede generar una jurisprudencia que tiene el mismo poder vinculador de una ley. Sí. En la República Dominicana no es así. Todo lo que no te prohíbe la ley está permitido. Y resulta que, por ejemplo, vamos a darte un ejemplo muy específico, los crímenes y delitos de alta tecnología que tienen que ver con las telefónicas. Antes, las llamadas fraudulentas se hacían con un aparatito, eso empezó en Nueva York. Los Dominican York empezaron a venir a la República Dominicana, digo los Dominican York no como un término peyorativo bajo ninguna circunstancia, sino como aquellas personas que vivían en los Estados Unidos, llegan a la República Dominicana, muchos de ellos deportados, porque esa es una realidad, y venían con nuevas técnicas de cometer delitos. Y aquí entonces generaron esas llamadas con bypass, que era el aparatito aquel que hacían una llamada con el bypass. Pero ¿qué resulta? Cuando las llamadas se convirtieron en voz sobre IP, ya no eran bypass, ya eran fraudes con llamadas sobre voz IP, pero la ley no habla sobre fraudes con llamadas sobre voz IP. Entonces, ya ahí la ley tiene un lupo, un rezago, que entonces tú tienes que buscar la manera de que encaje el delito en uno que ya está descrito, pero con uno que se cometió que posiblemente es más avanzado. Y esto resulta ser entonces muchísimo más dificultoso. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, un crimen y delito de alta tecnología que tenga que ver con las leyes de telecomunicaciones? Una persona compra un paquetito de una compañía ilimitado, pero al mismo tiempo te vende en la nube minutos. Y personas que están fuera del país compran una tarjeta y llaman a la República Dominicana con esta tarjeta. Pero en vez de ellos pagar la interconexión con la telefónica, lo que hacen es que dicen, bueno, si esta llamada viene hacia un número de X telefónica, yo utilizo un chip con una maquinita que se llama un SIM box y utilizo una computadora que direcciona todo esto, ve el terminal del teléfono, identifica cuál es la compañía y te lo manda por ese chip. Y ese chip entonces, que es de la misma compañía del teléfono al que llama y ya tiene un paquetito de llamadas ilimitadas, sale totalmente gratis y no paga la interconexión. Para tú poder probar esto, es muy difícil. ¿Cómo se prueba eso? Son muy sofisticados. Es muy difícil porque tendrías obligatoriamente que tener la computadora que tiene el software. Pero esa computadora que tiene el software puede estar en un lugar totalmente distinto al lugar donde está el SIM-box, porque funciona con internet. Claro. Entonces te colocan un SIM-box aquí, una computadora en La Vega, el SIM-box en Santiago y posiblemente en la capital el servidor. Entonces tú tendrías que hacer un allanamiento triple, simultáneo, para tú poder obtener esta información y lo más probable, en un 99.9% es que no lo hagas. ¿Y qué tan capacitadas están las autoridades dominicanas para...? En crímenes y delitos de alta tecnología, bastante. Sí. Bastante. De hecho, aquí en la República Dominicana se resuelven delitos y crímenes de alta tecnología que en muchos otros países es imposible detectarlos. Y la República Dominicana tiene esa facultad de hacerlo porque tenemos gente muy preparada. Yo creo que uno de los que inició con esta formación fue el general Licurgo, que mucha gente lo conoce como uno de los primeros directores del DICAT, de la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Y yo creo que con él, por ejemplo, se tenía un técnico bastante versado en el área. Y en la investigación no es tanta la necesidad de conocimiento técnico que tiene que tener
el técnico, valga la redundancia, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona te difama a través de Instagram, por ejemplo? Sí. Se supone que lo primero que tiene que hacer el técnico es, a través de la fiscalía en el DICAT, solicitar una orden para que un juez emita una orden ordenándole a Instagram que te dé la información sobre esa conexión o sobre ese posteo. Luego Instagram revisa la orden, el equipo legal revisa la orden y dice sí, es válida. Entonces te doy el IP y la información total de esa publicación. Luego entonces yo me voy al Indotel y el Indotel te dice a qué compañía telefónica pertenece ese IP. Y luego yo me voy a la compañía telefónica y la compañía telefónica me dice a qué casa o a qué internet le asignó ese IP. Y es entonces cuando conoces... Es totalmente rastreable, pero lo primero que tienen que responder son las comunidades, las empresas extranjeras que regularmente son los que tienen son los propietarios de las redes sociales. Hay algunas que son casi imposibles porque son servidores que están en Rusia y Rusia no comparte información, o servidores que están en Canadá, que también tienen leyes muy drásticas en cuanto a compartir esta información, y luego las que están en Estados Unidos que la comparten abiertamente. José, vamos a una breve pausa de comerciales para continuar con este interesante tema. ¿Cómo no? Continuamos. Difamar e injuriar a través de medios digitales o electrónicos me exonera de culpa. Hace 60 años que la legislación dominicana sanciona la difamación e injuria. Oiga bien, si usted piensa que al expresarse por medio de material audiovisual, comentarios escritos o contenido en general que publica a través de sus canales personales de redes sociales, en su blog o medio digital de preferencia, afectando la moral de otra persona, se libra de ser sancionado porque se trata de un medio digital, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, número 53-2007, sanciona la difamación y la injuria realizadas por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o audiovisuales, con prisión y multas inclusive.
Si usted es de los que les encanta reenviar información y opinar sin base, o es de los que manejan portales webs o canales de YouTube y tratan de ganar vistas y likes, replicando informaciones con títulos morbosos a costa del buen nombre de figuras públicas, esta ley lo califica como cómplice y lo convierte en sujeto activo, haciéndolo pasible de ser condenado a la misma pena que el autor principal de los hechos, o sea, prisión y multas. Tenemos el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, como entidad subordinada a la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, la cual está totalmente capacitada para investigar y determinar el origen de cualquier mensaje difamatorio o injurioso. No importa si el autor o autores y cómplices han jugado al anonimato, si crearon perfiles falsos, cuentas de correo electrónico falsas, incluso números de teléfonos falsos. Las autoridades dominicanas tienen la competencia, la preparación, el personal y el poder de la ley para identificarlos. El rastreo dependerá del tipo de tecnología o medio utilizado. En este país, los proveedores de servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, deben conservar los datos de tráfico, conexión, acceso y cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la investigación por un periodo mínimo de 90 días. Las autoridades pueden ordenar la entrega o tomar en secuestro la información que se encuentre en un sistema de información o en cualquiera de sus componentes. En pocas palabras, la Fiscalía puede incautar y retener toda la información necesaria para encontrar a los involucrados. Incluso puede incautar su computadora personal, su celular o tablet, si la investigación así lo requiere. Las sanciones por estos delitos incluso se extienden a las campañas electorales, según las disposiciones de la Ley 33-18 sobre agrupaciones, movimientos y partidos políticos, que prohíbe los mensajes negativos. En lo personal, creo que faltó trabajar en este aspecto porque el legislador debió poder precisar o diferenciar los mensajes difamatorios e injuriosos de las campañas negativas, que son totalmente válidas en una contienda como en cualquier competencia, y que nada tienen que ver con las campañas sucias. Eso es otra cosa. Por lo pronto, los candidatos a medir las palabras en campaña, porque pueden ser sancionados según las disposiciones de los artículos 21 y 22 de la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que, como hemos dicho antes, incluye penas privativas de libertad de hasta 1 año de prisión. Eso se extiende a la propaganda anónima y publicidad sin firma. En la República Dominicana, difamar e injuriar no es algo que usted pueda hacer a hurtadillas y salir bien librado. Converso con José Martínez Brito en Esfera Global sobre difamación e injuria. José, muchas gracias por esta participación. Ahora me gustaría que indaguemos en el día a día, el nivel de ocultismo, cuando la gente difama, por ejemplo, en Instagram a través de un perfil falso y luego borra el comentario. ¿Ese usuario se puede identificar, se puede perseguir? ¿Hay un rastro digital? Lo primero es que el comentario tú lo borras de tu muro, pero no se borra como tal. Y queda en el servidor de la compañía que gerencia tu red social. Y por ende, cuando tú lo solicitas por ante el DICAT, ellos dan toda la información idéntica. O sea que borrando un post de YouTube, de Instagram, de Twitter, de Facebook o de cualquier otra red social, no ganas nada con eso. Si tienen la intención de realmente perseguir el delito que se cometió, si es tal, lo van a buscar y lo van a encontrar. Cuando se crean estos perfiles o estas cuentas de emails falsas, y hay una cadena de mails difamando. Mira, yo creo que pudiera ejemplificarte esto de una manera simple. Cuando una persona roba, digamos que un descuidista, ve un celular sobre una mesa y se lo lleva, no es lo mismo a que cuando saca una pistola, te apunta con ella y te dice dame el celular. Claro. Porque se ejerce violencia y con esa violencia se agrava el crimen de robo. Entonces, en términos de crímenes y delitos de alta tecnología, cuando tú enmascaras tu identidad, ya sea con un perfil falso o con un VPN, por ejemplo, el crimen se agrava. Y esto evidentemente sigue siendo rastreable a menos que utilices mecanismos que muchos conocen, pero que ya guardan esto para
para delitos económicos a través de la tecnología. Porque nadie va a gastar un gran dinero en difamar a través de servidor tras servidor o de la Deep Web simplemente para causarte un daño. O sea, ese daño tendría que generar un daño económico que dé al traste con un beneficio económico mayor, como se ha visto en otros países, que se difama, por ejemplo, una empresa para que sus acciones en la bolsa se bajen y esta empresa se ve al borde de la quiebra. Ha ocurrido. Ya eso es otra cosa. Pero en el día a día es muy difícil que una persona tenga los recursos o que utilice estos recursos de Deep Web, porque poca gente los conoce. Poca gente sabe lo que es entrar a la Deep Web y no sabe ni siquiera cómo se accede y de qué forma y cuáles son los software que se utilizan para esto. Pero la Deep Web igual es rastreable, solo que conlleva mucho más esfuerzo para rastrear, pero no es completamente incógnita. Entonces, si tú me hablas de si una persona puede salirse con la suya en una difamación a través de las redes sociales, te diría que es muy difícil que así ocurra. Ahora, lo ideal es siempre establecer o siempre dedicarse a hacer una labor correcta. Todos somos comunicadores en las redes sociales, absolutamente todos. Tenemos un celular, tenemos acceso al internet y podemos hacer un broadcast, inmediatamente comunicar a todo el mundo. Si te vas a vivir la película de comunicador, lo primero que tienes que hacer es estudiar y tratar de tener ética profesional. Aunque no seas un profesional del área, copia la ética, que eso no te va a romper un brazo ni te va a mochar un pie. ¿Qué pasa, José, con la gente que comparte todo lo que le llega, no lo revisa y publica y poco importa que se refiera al nombre de un tercero? Están muy preocupados por conseguir tráficos en sus páginas, por conseguir yo creo que enloquecedores likes. ¿Qué pasa? ¿Se convierten en cómplices, por ejemplo? Lo primero que tenemos que ver es que solamente una persona tiene derecho a encubrir su fuente cuando es una violación a la ley de expresión y difusión del pensamiento. Un comunicador puede decir, no voy a revelar mi fuente y punto. Pero cuando usted es un chismoso de redes sociales, por ejemplo, usted lo llaman a un tribunal y si usted no dice quién fue que le dio la información se reputa como suya y como que se la generó usted mismo. Entonces, gancho. es un gancho que mucha gente se sorprendería y dice, bueno, pero yo veo muchas páginas de chismes que hacen esto. Hay una página de chismes en específico que ella es bastante famosa ya. Y lo que ha pasado con ella es que ella reside en otro país, reside en un país donde la legislación es bastante protectora de sus nacionales. Ella es nacional de ese país y por ende, aunque en el DICAT, por la cantidad de denuncias en contra de esta Instagramer, saben perfectamente quién es y cuál es su identidad, nunca han podido, como dicen en la calle, llegarle, porque en ese país en el que ella reside es muy difícil que extraditen a una persona que es nacional de ese país. Hablemos un poco de la difamación en el ámbito político, porque también el legislador se ha preocupado, ¿no?, por penalizar de alguna manera ese ejercicio irresponsable de los daños a la moral, al honor, la contienda electoral. Sí. Yo soy en particular de las que pienso que eso se debe trabajar un poco más, porque hay que diferenciar entre lo que es un comentario negativo en campaña electoral, que no tiene nada que ver con una campaña sucia o un comentario que difama, pero cuéntanos un poco. Mira, en la ley electoral está contemplada la campaña sucia, porque no se puede contemplar en otras legislaciones, porque la República Dominicana igual es signataria de tratados internacionales que hablan sobre ese umbral de privacidad cuando una persona es pública o está tratando de acceder a una posición pública. Nosotros tenemos la libertad de poder cuestionar abiertamente a un funcionario público que maneja fondos públicos o a alguien que pretende o aspira a manejar fondos públicos. ¿Por qué? Porque se supone que no, como ciudadano, no tienes los mecanismos para poder acceder a la información fehaciente. Vamos a suponer, aquí existe la ley de libre acceso a la información pública, pero incluso existiendo esta ley,
hay instituciones públicas que se niegan a darte información que es pública. Así es. Cuando se niegan a darte la información pública, están ejerciendo un poder sobre ti, un exceso de poder sobre ti, porque Abuso. son los únicos que tienen esta información y el monopolio de la misma les da un beneficio. Entonces, para poder contrarrestar y equiparar al ciudadano, se le da el poder de poder ir un poco más allá con un funcionario público o con una persona que maneje fondos públicos respecto a la veracidad o no de la información. Además de que se ha establecido en jurisprudencias internacionales que el decir algo sobre un político más que un hecho puede considerarse una opinión, y la opinión bajo ninguna circunstancia debe ser penalizada. Por ende, si yo digo que X o Y persona es un ladrón, no estoy afirmando que ha robado, estoy dando una opinión de mi parte de que esa persona es un ladrón. Así lo establece la jurisprudencia internacional, así lo establecen los tratados, así se ha establecido en los diferentes foros internacionales sobre periodismo. Y cómo tú condenar a una persona por emitir una opinión, estarías violando un derecho fundamental, que es el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Tú en tu ejercicio eres figura pública y te decía fuera de cámaras que has conquistado mucho el respeto de la gente y te vemos siempre en un activismo muy férreo, muy claro, muy transparente, directo, que a mí me parece que es sano para la democracia. Entonces entiendo que manejas muy bien el tema de los límites de estas libertades, sí, con lo que expones. Yo intento a veces ser menos guapo de lo que pudiera ser. Mi madre siempre me dice que el problema principal que yo tengo es que no tengo miedo. No, pero si algo protejo yo, es la integridad, el honor y el buen nombre de los demás. Por ende, yo no digo nada que vaya en pos de hacerle daño a una persona, única y exclusivamente por hacer daño. Nunca en la vida. Mis ponencias siempre son con la finalidad de generar un equilibrio entre la cosa pública
y la fiscalización ciudadana sobre esa cosa pública. Yo soy un ciudadano, ni siquiera en ese sentido, ni siquiera me consideraría un comunicador. De hecho, casi todos mis comentarios son a través de redes sociales, Sí. no a través de medios de comunicación. Por ende, si en algún momento cometo una violación, sería por la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por lo que no estaría libre de una prisión, por ejemplo. Sin embargo, yo siempre trato de no tener intención de dañar. Y cuando no existe la intención de dañar a una persona por el simple hecho de dañarlo, el delito tampoco se constituye. Claro, no hay culpa. Ahora que te escucho, y la verdad que es digno de emular esa buena intención a la hora de expresarte. La maravilla del lenguaje que también hablábamos hace un rato, no pudimos nosotros identificar cuándo se originó, si por evolución, si por pura suerte para el hombre, y ahora es una espada para destruir la honra, el honor de los demás, que son bienes importantísimos para la vida en sociedad. Para concluir ya este bloque tan interesante, y me lo parece totalmente, ¿cuáles son los distintos niveles de intimidad que hay que respetar en las personas públicas? Porque hemos llegado a considerar que por ser un político, un deportista, una figura del arte, del entretenimiento, de cualquier lugar donde se haya destacado, somos los dueños de su vida íntima, de su privacidad, y que estas personas no tienen sentimientos. Mira, es muy delicado el tema. Tan delicado como decirte, por ejemplo, que si vamos a tratar el tema que regularmente está en la comidilla del chisme, de la farándula y que involucra políticos, tiene que ver o con corrupción o con su vida personal en términos de pareja. Y tú puedes decir, por ejemplo, el caso específico de si una persona tiene relaciones extramaritales o no. Cuando tú tienes un funcionario público y este funcionario público te lo encuentras en la calle y resulta que se le pichó una goma en el 12 llegando a los moteles y se tuvo que bajar a cambiar esa goma. Una persona lo ve, le toma una foto dentro de su vehículo y dice, mírenlo ahí, andaba con otra persona que no era su esposa. Resulta que esto tú pudieras decir, bueno, es su vida privada y tú estás violando el derecho a la intimidad de esa persona. Pero lo primero es que ocurrió en la vía pública. Ahora vamos a ponerlo más profundo. Logré abrir la puerta del motel, y discúlpame el ejemplo que te estoy dando, pero para que la gente lo entienda, sí, claro. Vamos a darle duro en la psiquis a la gente para que la gente entienda claramente, ¿verdad? Logré abrir la puerta, me metí por debajo de la puerta del motel y tomé una foto dentro de la instalación. Ya es privada, no tienes derecho a liberar esta fotografía. Entonces sí es una cuestión privada con ese funcionario público, pero ¿y si el funcionario público pagó ese motel con una tarjeta de gastos de la institución que dirige? O vamos a suponer el hecho de que esto puede generar inestabilidad en su reputación, y la inestabilidad en su reputación puede afectar la reputación de la institución que dirige y por ende generar un problema público. Entonces, es tan casuístico el tema, es tan sui generis, tan especial, que tú tendrías que ver caso por caso en qué momento algo es personal y forma parte de la vida pública. Cuando una persona puede liberar información sobre la vida personal de un político y cuando no debe hacerlo. Porque al fin y al cabo los umbrales de privacidad y de intimidad de una persona que maneja fondos públicos son muy bajos. Y por ende, tienes la libertad de decir y hacer cuanto quieras, única y exclusivamente porque maneja fondos públicos, que no es lo mismo que los artistas. Porque los artistas que no manejan fondos públicos sí tienen una vida privada y sí estarías violentando, porque tienen el mismo umbral de privacidad y de vida privada que tienes tú y que tengo yo. Y por ende, aunque ellos tienen un laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar, porque tienen que o se deben a su fanaticada y no pueden arremeter contra todo aquel que se interese en su vida privada, al final tienen el derecho a tener una vida privada. En los Estados Unidos incluso están los derechos a desaparecer.
Hay personas que tienen el derecho, literal, el derecho a desaparecer. Y hay un derecho al olvido. Hay un derecho al olvido que tiene que ver ya con medios de comunicación y medios digitales, pero también está lo que en inglés se llama the right to be left alone, el derecho a que te suelten en banda. Nadie puede caerte atrás. Mira lo que pasó, por ejemplo, con la princesa Diana. La princesa Diana, aunque es una voz, un secreto a voces, murió en un accidente automovilístico huyendo de los paparazzis. Perseguida por los paparazzis. Hay otros rumores ahí, exactamente. Bueno, perseguida por los paparazzis, por los rumores de supuestamente con quien ella andaba y todo esto. Y digamos que en este caso la violación a la intimidad de esa persona le provocó la muerte. Sí. Esto es grave a veces, o sea, en ocasiones puede ser un simple chisme, en otras ocasiones puede hacerte perder un matrimonio, puede hacerte que alguien se sienta tan lastimado por ti que atente contra tu vida y a veces lo logre. Sí. Puede provocar que tus hijos te pierdan el respeto. Puede provocar que la gente ya no confíe en ti para los negocios. Destruir toda tu capacidad de actuar en sociedad. Hubo un caso muy específico de un vendedor de vehículos de los años 90 que hacía muchos anuncios, era muy famoso, tuvo una situación e inmediatamente a partir de ahí nunca volvió a ser el mismo. Yo creo que todo el que tenga más de 35 años sabe de quién estoy hablando. Y así de fácil es destruir la vida de una persona. En muchas ocasiones, sin razón y con una mentira. Y si es con una mentira es peor aún. Si es con una verdad, simplemente estarías causando un daño. Y yo creo que llegará el momento en la República Dominicana en el que la farándula será menos dañina en la generación de información. Muchísimas gracias, José, por esta entrevista y esa reflexión final. Gracias a ti por la invitación. Yo creo que de esta forma la gente entiende un poquito mejor y unos se cuidarán y otros abrirán la llave y le darán para allá con conocimiento ya de cuándo violan la ley y cuándo no. Nosotros cumplimos con nuestra misión de educar, ¿no? Así es. Continuamos. Te invito a una reflexión importante. Tener garantías no te exonera de cumplir la ley, que es parte de tus deberes. No existe nada en este mundo que se mueva más rápido que la luz, que es la mayor velocidad que se conoce según la teoría de la relatividad de Einstein. Eso sería 300.000 kilómetros por segundo, el equivalente a 1.080 millones de kilómetros por hora. Sin embargo, investigadores de University College London nos cuentan que hay una nueva velocidad que es impresionante, la del Internet más rápido, que acabó de batir un récord en 2020 para llegar a los 178 terabits por segundo. ¿Qué tanto es eso? Según los investigadores, es como descargar todo el catálogo de Netflix en menos de un segundo. Hasta máximo, esa velocidad es posible que viajen las imágenes, noticias falsas, videos y comentarios que afectan la intimidad y la privacidad de una persona. Lo cual es terrorífico, porque ya no se trata del barrio, de la comunidad, del municipio, de la provincia o del estado. Esto es a escala planetaria y es de horror, porque en el caso de las figuras públicas, por ejemplo, se ha normalizado esta práctica del abusar de su intimidad, alegando que como se deben a lo público ya no tienen nada que reservar a la intimidad y los agreden constantemente. Pero ojo, los simples mortales también somos susceptibles de convertirnos en blanco de los agresores. Aunque no todos son juristas, bien han comprendido las personas que pueden pronunciar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio y sin que pueda establecerse censura previa. Lo que las personas no han entendido bien es a dónde termina ese derecho amplísimo que presumen, y en esa interpretación vagamunda, muchos han querido tomar todo el derecho que existe para hablar, decir, desinformar y replicar mensajes sin considerar que hay límites. Pues hoy te lo decimos, estás limitado por ley. Tu frontera es la honra, el buen nombre y la propia imagen del otro. Las personas tienen garantizada la intimidad en su vida privada, familiar,
en su domicilio y su correspondencia, por lo que cualquier autoridad o particular que los viole debe resarcirlos o repararlos conforme lo dispone la ley. Por naturaleza, el honor y el buen nombre son el mayor capital para desempeñarse en sociedad, ya que sin su reconocimiento, la inserción en el medio social resulta bastante cuesta arriba. Así que no es una exageración el pensar que la honra y el honor son bienes jurídicos constitutivos del concepto integral del ser social. Y menos es exagerada en su reacción toda persona que resulte o sienta ser víctima de los delitos de difamación e injuria, porque en casi todos los casos, el ser cuestionados en el honor y la moral al día de hoy nos hace socialmente inviables. El posible anonimato que se puede mantener en las redes sociales ha favorecido que en estas plataformas el insulto, los comentarios y expresiones vejatorias contra otros usuarios, públicos o no, sean demasiado habituales. Pero esto no significa que estemos indefensos. Y ahora te cuento lo que puedes hacer si estás siendo víctima de difamación e injuria online. Ya hemos hablado mucho de la injuria tradicional. Primero consigue la prueba a través de capturas de pantalla y fotografía de los insultos o calumnias que se hayan publicado sobre ti en las redes sociales. Aunque jurídicamente no sea una prueba tan contundente, manténla ahí. Contacta al autor de la difamación y pídele que borre sus comentarios. Documenta esa petición. Si el difamador no cesa en su comportamiento, denuncia su cuenta en la red social de que se trate en la opción denunciar y sigue los pasos. Lo habitual es que la red social, comprobada la denuncia, bloquee la cuenta o la elimine. Pero el difamador siempre podrá hacerse una nueva cuenta con otro nombre y volver a empezar con los insultos o las calumnias. Necesitarás accionar en justicia. Si estás siendo víctima de suplantación de identidad, alguien se está haciendo pasar por ti en redes sociales, hace publicaciones que pueden dañar tu reputación o incluso suponen un delito, acude a la Procuraduría General de la República y al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT. Sobre todo, busca asistencia legal adecuada.